En Memorias que Perduran de hoy tendremos una entrevista con un radialista que ha incursionado luego también en la televisión. Él tiene una amplia experiencia en la producción radiofónica, vinculada principalmente a Radio Pío XII de siglo XX, donde empezó su trabajo radiofónico. Pero luego también su vinculación con el Centro de Producción Radiofónica, en el que participó como locutor y luego también incursionó en la producción propia de radionovelas como la de San Antonio de Padua y también de Mariano Melgarejo. Luego él decidió migrar hacia los Estados Unidos y allí se quedó por bastante tiempo y bueno, ahora se encuentra precisamente en Tarata. Entrevista que estamos desarrollando a través del Zoom, una plataforma que nos permite realizar esta entrevista a pesar de la distancia que nos separa en esta entrevista. En Memorias que Perduran vamos a intentar recuperar esta semblanza de vida de José Luis Sansuste Campoverde. Mucha gente recordará a José Luis principalmente esos recuerdos de personas que han estado ligadas por largo tiempo al Centro de Producción Radiofónica CEPRA. Y ahora estaremos recogiendo precisamente esta semblanza de vida de José Luis, a quien quiero darle la cordial bienvenida en el programa Memorias que Perduran. Y tu saludo, José Luis, para la gente que ve el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Bueno, estimado Tino, para mí es una verdadera sorpresa, es un grato honor haber recibido la invitación de parte tuya para esta entrevista. No esperaba mejor presentación que esa que has dado. Te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad para poder compartir con todos los que me conocen sobre esas experiencias que a lo largo de mi vida he tenido. Estoy para servirte, Tino. José Luis, ¿dónde has nacido? Bueno, yo he nacido en siglo XX, departamento de Potosí. Mi padre es don Jesús Sansuste, profesor de música. Él es tarateño de nacimiento. Mi madre es doña María Campoverde, ella ha nacido en el norte de Potosí. Por esa relación es que en algún momento mi padre estaba trabajando en Comibol y fue donde se conocieron y se casaron y donde nacimos varios de mis hermanos. Durante ciertos años de mi infancia hemos estado en Yayagua, siglo XX, habiendo cursado los primeros cursos de escuela, pero por la situación de mi padre, los cambios que tenía que hacer en el magisterio, volvió para Cochabamba y es que ahí empezamos a parquearnos, se puede decir, en Tarata. ¿Qué recuerdos tienes del siglo XX, de Yayagua, de tu infancia precisamente? Bueno, no muchos porque estuvimos, recuerdo que probablemente el primer, segundo grado de básico, muy chiquitos, tuvimos que venirnos para Cochabamba. Podría exagerar o mentir si podría recordar algunos momentos de escuela, en la escuela número 6, en siglo XX, algunas pequeñas experiencias con mis compañeritos. Sé que me gustaba siempre estar declamando, tratar de hacer algo en las horas cívicas como cantar, declamar, cosas así que, bueno, mentiría si podría decirte algunas otras experiencias, pues nos vinimos muy pequeños a Tarata. Diríamos más o menos que entre 6 y 7 años. Exacto, más o menos por esa edad. ¿Y Tarata? ¿Cómo les recibió Tarata?
Bueno, en Tarata, en esa época, un pueblo muy bonito, muy verde, bastante diferente a lo que se ve ahora Tarata, obviamente, pero tuvimos la suerte de venir y personalmente de tener buenos amigos, de haber entrado a la escuela, pasé varios años en la escuela, curso intermedio, salí bachiller en Tarata. Y a lo largo de esos años, pues, en medio de combinar el estudio, también empecé a hacer mis primeras armas en Radio Aroma, una radio que era propiedad de mi tío Patricio Sansuste, radialista que también trabajó en Radio Pío XII. Radio Aroma de Tarata. Exacto, Radio Aroma. Es ahí donde diríamos tú das inicios a ese talento que después te llevaría a la radiodifusión en general. Sí, creo que para mí ha sido el primer paso haber entrado a trabajar en Radio Aroma, aprovechando la oportunidad que mi tío me dio, obviamente. Empecé como operador, porque estaba muy jovencito, estaba apenas empezando la juventud en colegio medio, primero, segundo medio. Me interesaba mucho cubrir cositas como en el colegio, las actividades de horas cívicas, comentar eso un poco por la radio, a través de mi tío Patricio. Empezamos un grupo de jóvenes inquietos, tratamos de incentivar a que se cree un programa musical, el Correo Musical de la Juventud que dirigía mi tío, y que, bueno, en medio de toda esa inquietud juvenil empezamos a seguir este programa y hacer que este programa sea uno de los primeros en el Valle Alto en ese entonces. ¿Y cómo es que tu tío Patricio, después de haber trabajado en Radio Pío XII, decide venir a Tarata y fundar una emisora? Bueno, es algo interesante la historia de mi tío, tomando en cuenta que también se encontraba en el siglo XX en esos años de juventud, ¿no? Sé que él trabajó en la mina, interior de la mina. Era un hombre que estaba también dedicado al fisiculturismo. A tiempo de trabajar en la mina hacía mucho ejercicio, también leía bastante, cosa que creo que le sirvió para poder saltar a la radio, donde pues en Radio Pío XII le dieron la oportunidad para hacer un programa en quechua, ¿no? Entonces, a lo largo de varios años creo que él hizo un programa en quechua y también se desenvolvió haciendo de actor en las radionovelas que en ese entonces Radio Pío XII producía. Una gran experiencia que le motivó, creo, a saltar a Oruro, a Radio Bolivia, donde también trabajó realizando programas en quechua. Después de unos años quiso independizarse y pensó en Tarata, en traer una emisora a Tarata, en poder brindar al Valle Alto una radio que realmente les brinde, ¿no?, esa experiencia que él estaba trayendo de estas radios que realmente son una escuela para muchos. Y entre ellos, obviamente, está mi tío Patricio y también estoy yo, que se ha beneficiado con esa escuela, esa enseñanza que nos ha dado Radio Pío XII. Y José Luis, ¿y qué características tenía Radio Aroma? Bueno, Radio Aroma, como era nueva en el Valle Alto, y en ese entonces todavía también la televisión no estaba sonando, lo más popular en el Valle Alto eran pues los ramilletes, ¿no? Los ramilletes musicales. Era una costumbre que los que tenían que cumplir cumpleaños eran festejados, pero también tenían la oportunidad de que sus parientes los dediquen a través de la radio con canciones que les gustaban. Así que una de las cosas que, digamos, hacía la radio, no solamente Radio Aroma, sino a medida que aparecieron las radios, se enfocaron en eso. Pero el hecho de haber traído mi tío esa enseñanza de esos medios tan grandes como Pío XII y Radio Bolivia, le motivó a que haga un equipo de amigos, entre ellos profesionales,
para poder realizar una serie de programas dramatizados al estilo de Pío XII, pero lo hacían en vivo en Radio Aroma. Entonces, personajes que creó mi tío como el Atujantuño, él hacía los libretos y los entrenaba a los amigos, yo era su operador y entonces mi tío conocía mucho las técnicas de hacer radionovela, entonces lo hacía en pequeños segmentos, pero todo estaba hecho en estudio y al vivo, ¿no? Los efectos y todas esas cosas. Así que era una gran experiencia que se vivía en la provincia, quizá por primera vez. Dijiste que del siglo XX, Yayagua, te viniste entre los 6 y 7 años hacia Tarata. ¿Y en qué circunstancias vuelves al siglo XX y trabajas en Radio Pío XII? Bueno, una vez que yo salí bachiller en Tarata, lamentablemente por esas cosas que tiene la vida, mi familia atravesó una situación económica, una crisis bastante delicada, que no me fue posible emprender, digamos, una carrera inmediata en la ciudad de Cochabamba, que está tan cerca, ¿no? La necesidad de poder también ayudar a la familia. Tengo una familia numerosa, somos 6 hermanos, entonces la preocupación de que todos continuemos con el estudio y todo eso me motivó a tener que pensar en primero migrar a otro lugar donde, bueno, se me dé alguna oportunidad, porque en Cochabamba era imposible entrar a trabajar en un medio de comunicación sin estudios, sin experiencia, sin tener también una categoría, un prestigio, un nombre, ¿no? Así que me decidí empezar por abajo, pero nunca me imaginé llegar al siglo XX. Bueno, fui al siglo XX con la idea de buscar algún trabajo, porque era el lugar donde mis padres habían vivido por mucho tiempo. Y me hablaban siempre que Yayagua, siglo XX, eran lugares donde, bueno, en ese tiempo se podía buscar buenas oportunidades, ¿no? Yo me fui con la idea de poder intentar en Radio Pío XII, no siempre de una forma directa, pero mi objetivo era ese. Sabía que había otras radios, La Voz del Minero, Radio Uncía también, y en un principio yo pensé primero ir a esas radios, ¿no? Pero de entrada algo interno me decía que vaya a Radio Pío XII. Cuando yo llegué a Radio Pío XII me entrevisté por primera vez con el padre Roberto Duret, que también todavía sigue él dirigiendo la radio. Tuve una entrevista y bueno, creo que él vio un jovenzuelo que tenía todas las ganas de querer aprender, ¿no? Había sido yo honesto con él de decirle que yo venía de una radio pequeñita, una radio de provincia, y que, bueno, que me gusta trabajar en los medios de comunicación. Fui sincero, le dije que no conocía mucho de la carrera todavía y que mi intención era pues seguir adelante de alguna manera. Me dijo, bueno, que si podía trabajar como operador. Obviamente fue una sorpresa para mí, una gran oportunidad que no la dejé pasar, entonces yo acepté. Me metió a la cabina de operadores, me dijo que este es el lugar donde tú vas a trabajar. Pues yo me asusté, parecía una nave espacial. Y te imaginas del estudio de Radio Aroma, que estaba sobre una mesa, una pequeña consolita, 2 tocadiscos, todo artesanalmente, a llegar a una radio donde tenía unos equipos modernos. Pero yo, en realidad, por agarrar el trabajo y por seguir lo que mi corazón me decía, yo fui firme en mi decisión de decirle que sí, lo voy a hacer. Y fue así que agarré el trabajo, empecé como operador. Todo el tiempo que yo he estado, los años que yo he estado como operador, pero a medida que iba pasando los meses, el padre y los compañeros fueron dándose cuenta que tenía otras inquietudes, que tenía ganas de hacer libretos, que tenía ganas de hacer locución,
de hacer algunas pequeñas cosas. Y poco a poco se me fue abriendo más y más las puertas de otros campos dentro de la radio, ¿no? ¿Qué locutores, qué periodistas recuerdas de la radio Pío XII? Bueno, estimado Tino, voy a aprovechar hoy día para poder hacer mención que una vez que yo he llegado a Radio Pío XII, si bien fue Roberto la primera persona con quien me entrevisté y bueno, me comprometí a hacer todo lo posible para poder trabajar y no defraudar, fui conociendo a otras personas, entre ellos a Ernesto Miranda, que también era director en la Radio Pío XII, que también confió en mí y me dio oportunidades y creo que no lo he defraudado. Siempre estuvo apoyándome en todo momento y yo le agradezco. No olvido yo todo ese trabajo conjunto que hemos hecho. De la misma manera, pues grandes periodistas, grandes hombres de radio que en ese entonces han estado en Radio Pío XII y yo he tenido la suerte de compartir con ellos y aprender de ellos, tales como Hans Soria, Oscar Patiño, que trabaja en Cochabamba. Hans Soria también está en Cochabamba, si no me equivoco. Está también la señora María Morales, Eddie López, puedo nombrar también a Efraín Muñoz, tantas personas que, perdón, si en este momento no los nombro, es probable que se me esté escapando, pero sinceramente, después de muchos años me he vuelto a ver con varios de ellos en Cochabamba y hemos recordado esos tiempos y al día de hoy creo que ellos están disfrutando de una situación muy buena, de grandes logros, de grandes éxitos. He conocido a don Víctor Fernández Coca, tuve la oportunidad de trabajar con él en Canal 13 cuando él hacía el informativo, escribía para el informativo. Entonces, también me ayudó en la producción como actor en una de mis radionovelas. Y así podría ir nombrándote de personas que realmente han dado mucho, siguen dando mucho en la radiofonía nacional, ¿no? Y que yo estoy contento y orgulloso porque yo he venido aprendiendo de ellos, soy escuela de todos ellos. Y luego, ¿en qué circunstancias vuelves a Cochabamba? Bueno, después de un par de años de haber estado en Radio Pío XII y haber compartido todas esas experiencias, te cuento que también a tiempo de empezar justo esos primeros meses en Radio Pío XII, se creó en siglo XX la Universidad Nacional de Siglo XX. No sé si tú te acuerdas, tuve la suerte de ser partícipe de ese acontecimiento en siglo XX. Y a la par se fundó la primera escuela de radiodifusión, patrocinado por ALER, también Herbol. En esa escuela se han dado cursos relacionados a la comunicación, al trabajo de radio, de la elaboración de programas, de noticias, documentales. Tuve la suerte de contar con el apoyo de Pío XII para poder entrar a estudiar a esta escuela y beneficiarme con este curso. Tuve la suerte también de pasar una serie de cursillos, de talleres, en los que también me acuerdo que tú estabas presente dándonos unos talleres junto a José Ignacio López Vigil. He sido también afortunado de poder contar con todos esos cursos que ustedes nos han ido a dar en ese entonces. Y así una serie de talleres, de cursos, y he sido alumno de la primera escuela de radiodifusión, quienes nos dieron los títulos en provisión nacional, porque en ese entonces, si bien tú recuerdas, no había todavía la carrera de comunicación en muchas universidades, si no me equivoco, solo en La Paz y en la Universidad Católica, que costaba mensualmente tener que pagar, ¿no? Entonces, era un poco difícil para muchos de nosotros contar con todos los recursos para poder estudiar periodismo o comunicación en ese entonces. Así que teníamos nada más que, bueno, atenernos a todas las oportunidades que se daban, ¿no?
Y eran bastantes porque estaba a leer, estaba Herbol, Escuelas Radiofónicas de Bolivia, auspiciando una serie de talleres en todos los departamentos de Bolivia. Y yo recuerdo que al regresar a Cochabamba, también tuve la suerte de formar parte de esos talleres que también te volví a tener como instructor en muchos de ellos. Y también a otros señores que también hay que nombrarlos, como Manolo Molina, un señor muy profesional en la comunicación y en la actuación, ¿no? Con una trayectoria amplia en Tralalació. He sido afortunado también de haber formado parte de un curso que él nos dio en actuación, en vocalización. Ahora, respondiendo directamente a tu pregunta, ¿qué es lo que me motivó para regresar teniendo esa oportunidad en siglo XX? Y es que quizá porque pensé volar un poco más alto, ¿no? Ambicionaba tener más. Yo quiero mucho a Pío XII. He estado en los 25 años justamente de su aniversario, un gran acontecimiento. Viví ese acontecimiento muy gratamente. Me apenó dejar Pío XII, pero tenía que volver porque tenía esperanzas de entrar a la universidad. Ya con la base que había adquirido en Pío XII, yo quería estudiar, quería ver la forma de estudiar comunicación ya a nivel superior, ¿no? Entonces, de esa forma es que regreso a Cochabamba, pero no veo la situación como yo me había planteado, ¿no? En la Universidad San Simón no había la carrera de comunicación, ¿ya? Tampoco creo todavía con ciertas limitaciones en la Católica. ¿Ya? Tuve que entrar a estudiar Derecho por unos años, ¿no? En ese interín logré entrar a trabajar de manera eventual en varios medios de comunicación en Cochabamba, como Radio Centro, Escuela Radiofónica San Rafael. Cuando tú estabas de director, yo recuerdo que me diste esa oportunidad de poder escribir sociodramas. Y recuerdo que entusiasmado y muy motivado por esa oportunidad, yo escribía mis libretos a mano porque no contaba con una máquina de escribir. Y tú eras junto a Manolo quienes transcribían y pues lo llevaban a la producción en Radio San Rafael. De esa forma empecé de a poco incursionando en los medios de comunicación aquí en Cochabamba, gracias a esa oportunidad que me han dado los amigos, ¿no? Esas personas que han visto en mí ese joven que tenía ganas de seguir adelante, de hacer producción, porque siempre estaba pensando en escribir historias, radioteatros, sociodramas. Solo estaba buscando la oportunidad. La oportunidad que se me dio fue cuando ustedes crearon, de ustedes digo, porque estabas ahí tú también como director, en CEPRA, Centro de Producción Radiofónica, junto a otro grupo de personajes, de comunicadores, pero tú estabas como director y fuiste tú quien me diste esa oportunidad. Recuerdo bastante bien que empezamos como personaje haciendo actuación en el idioma de quechua. Y recuerdo bien que, bueno, no era tan fluido mi actuación, pero hacía el esfuerzo porque actuar en quechua es un poco difícil, ¿no? Teníamos que practicar bastante, tenía yo muchos errores, pero la inquietud, las ganas de querer siempre hacer algo me motivaban a seguir adelante, ¿no? Hasta que fueron también ustedes que me dieron la oportunidad de hacer producción en español, lo cual recuerdo también muy gratamente que se dio la oportunidad de poder trabajar con unas producciones ya a nivel español, porque CEPRA era un centro que estaba produciendo netamente en quechua, ¿no? Pero a veces la exigencia del mismo pueblo motivó a que también incursionemos en la producción de radioteatro español. Y empezamos, ¿no?, con algunas novelas como La niña de sus ojos, pero esto dependiente de CEPRA, en la cual yo participé ya con un personaje central y en español.
lo cual también me trajo buenas satisfacciones, ¿no? Me dio más experiencia, más práctica, lo que motivó para que pues yo empiece a pensar en proyectos ya independientes, ¿no? De esa forma es que también hubo un día en que hablamos y dije que había necesidad de hacer algunas producciones con algunas personas que nada tenían que ver con CEPRA, pero que se pensaba hacer una producción sobre la vida de algunos personajes religiosos, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. La producción es San Antonio de Padua, si mal no recuerdo. Sí, primero fue una invitación de parte del padre Leonardo Claure, párroco del convento de Tarata, que me invitó un día a una reunión para poder hablar sobre la producción de la vida de San Severino. Y en ese, exacto. Entonces se había pensado en hacer primero en el formato de radioteatro. El padre me había invitado para hacer una especie de documental, un relatado, ¿no? Pero la idea mía fue hacerlo dramatizado, al estilo radioteatro. Le gustó la idea, empezamos bueno, yo recuerdo que eso fue la vez que yo te dije que quería independizarme un poco, ¿no? De CEPRA y empezar con esto de las producciones y ya naciendo Holzac, ¿no? Holzac Producciones, ¿ya? Y fue con esta novela que nace también Holzac Producciones, haciendo un radioteatro de San Severino, perdón, corto de 30 minutos. Y esto motivó a que pues se difundió, tuvo nomás su acogida, y eso motivó a que los padres franciscanos de Cochabamba pensasen en la producción de 2 radioteatros más, sobre la vida, uno de Francisco de Asís. Primero se hizo, si bien recuerdas, Francisco de Asís, siempre joven, ya no en un capítulo de uno solo, de 30 minutos, sino se hizo 20 capítulos de 30 minutos de duración cada uno. También tuvo su acogida y eso también motivó a que nuevamente se pensase en hacer la vida de San Antonio de Padua, el santo de todo el mundo era el título, y ya también en formatos ya siempre de radioteatro, pero ya en capítulos unitarios, de principio a fin cada capítulo, referente a un tema cada uno de la vida de San Antonio. Y esto durante 10 programas. Estas novelas se pasaron en Radio Centro. Estos radioteatros donde participaron, tuve también la suerte de haber contado ya con la presencia, el aporte de todos los comunicadores que en ese entonces pues brillaban ya en radio y televisión, y también en la actuación en Cochabamba. Y bueno, ellos accedieron a colaborarme y estuvieron bajo mi dirección personas como doña Beatriz Vaca Mendizábal, Susana Escándel, Javier Reque, Genaro Adolfo Pecas, don Víctor Fernández Coca. En algún momento me ayudó también en algún capítulo Óscar Patiño. Y así nombraría también un montón de gente que en ese entonces brillaba dentro de la radiodifusión. Y yo me sentí complacido y orgulloso y pues eso me motivaba a seguir haciendo las cosas mejor. Hasta que un día recibo la llamada de don Raúl Cardona de Radio Centro, que en paz descanse, y me pide tener una reunión en su casa o en la radio, en su oficina, donde me dice, mira, las novelas son buenas producciones para Bolivia, se ve que hay progreso, porque en ese entonces también estaba de moda las radionovelas que venían de México, como Calimán, La Pasión de Silvia Eugenia, El Violín de Sándor, Arandú. Entonces, y se estaban pasando a la par también en muchas radios y también Radio Centro, ¿no? Entonces, don Raúl decía,
nada que envidiar las producciones que están haciendo en CEPRA. Y por lo tanto, nosotros queremos dar oportunidad a la producción nacional porque vemos que hay talento, hay gente que puede actuar, puede escribir, puede producir. Y en virtud de eso, me propone hacer la vida de Mariano Melgarejo, ¿ya? Y me pregunta cuánto más o menos costaría hacer un programa o una novela de 20 capítulos, igual de 30 minutos. Obviamente en ese entonces el presupuesto era elevado, ¿ya? Y bueno, él me dio la oportunidad de decir, ¿por qué no consultas con las autoridades de Tarata, como es un personaje tarateño? Podrían apoyarte una parte y la otra parte podría hacerlo yo, ¿no? Entonces, la idea me pareció buena porque tú sabes, Melgarejo es un personaje muy conocido por sus dichos hechos, ¿no? Que mucha gente conoce, ¿no? Expresidente de Bolivia, con una trayectoria que para muchos es bien visto, otros mal visto, para muchos escritores que han hablado de él, han contado sus anécdotas, han logrado conseguir mucho éxito con muchas obras que han hecho también alrededor de Mariano Melgarejo, ¿no? Entonces, motivado por esto, yo fui a hablar con algunas autoridades en ese entonces de Tarata. Bueno, yo estaba todavía por mis 24, 25 años, y me imagino en ese entonces, ¿no? Pero ya estaba produciendo, ya estaba escribiendo. Y lamentablemente la pena es que, bueno, no recibí el apoyo de esas autoridades de ese entonces, ¿no? Nadie quiso darme el apoyo o apoyar este proyecto. Pero, sin embargo, el padre Leonardo Claure, también fiel a esa inquietud mía, me propuso ayudar, ¿no? Me dijo que como tarateño había leído mucho sobre Mariano Melgarejo y yo le dije que quería hacer un radioteatro en base a todas las obras que se había hecho sobre él, ¿no? Entonces le pareció buena la idea y me dijo que iba a ayudar. Regresé con don Raúl Cardona y le dije que no había mucho apoyo, que solamente había una persona, ¿no? que estaba dispuesta. Pero me sorprendió cuando don Raúl me dijo que él iba a financiar toda la producción con la condición de que sea Radio Centro el medio que sería, que difundiría como primicia, ¿no? Entonces, en cierta manera, era como que una parte estaba ayudando y otra parte estaría adelantando, digamos, el pago por su transmisión. Así que de esa forma es que yo, ya teniendo el apoyo económico, empecé a estudiar sobre Melgarejo, sobre Juana Sánchez, y empecé a hacer los libretos. Y ya en ese entonces ya contaba con una máquina de escribir, así que ya empecé a hacer borradores, empecé a hacer todos los capítulos, hacerlos en limpio, buscar a los personajes. Empezamos en CEPRA durante las tardes a ensayar por unos días y después empezar la grabación. Y como tú recordarás, creo que es creo que es la novela que más me ha, digamos, dado satisfacciones. Me ha abierto también muchas puertas. Se ha difundido después de Radio Centro, se ha difundido en el interior del país, en muchas radios importantes. Y si no me equivoco, también Radio San Rafael tiene una copia que anualmente va difundiendo mis radionovelas, ¿no? Y yo estoy bien complacido, les agradezco a los de Radio San Rafael por ese gesto que tienen de no olvidarse siempre de difundir nuestra producción. José Luis, si hablamos de la radionovela, ¿qué es lo que habría que destacar? Bueno, el radioteatro, como tú sabes, es como ver una película con los ojos cerrados, ¿no? Podemos apreciar todos esos recursos que hay que explotarlos, como los sonidos, los efectos, la música. Y creo que la radio no va a morir nunca, ¿no? Hay mucha gente que sigue la radio y el radioteatro, pues, es el formato que
a mí me parece ideal para poder llegar con mayor facilidad a la gente, hacerle llegar aquellos mensajes que tal vez algunos tienen aburrimiento, se cansan de escuchar una noticia o un documental de una forma leída, pero el radioteatro te hace vivir, ¿no? Te pone en momentos, en situaciones en las que, reitero, es como cerrar los ojos e imaginarse con los personajes aquellos pasajes que están relatando, ¿no? Entonces creo que es un formato que todavía creo que hay muchas radios que están practicándolo. Yo todavía he escuchado también Radio Pío XII de Cochabamba que usan este formato del sociodrama y de verdad es rico, ¿no? Es interesante ver cómo tratan el tema de la violación, por ejemplo, en un programa dramatizado. Creo que capta más la atención de la gente y hace que provoque, ¿no? Discusión, comentarios, buenas opiniones de parte de la gente. José Luis, tú has estado vinculado a SEPRA por mucho tiempo. ¿Qué es lo que podrías destacar de esta institución, sobre todo en el periodo de la producción de radionovelas, precisamente? Bueno, Tino, primero que nada, también aprovechar la situación o el momento para agradecerte a ti y que estabas como director durante ese tiempo que yo he colaborado, he trabajado con SEPRA. Creo que llegó en un buen momento a Cochabamba. Ha sido para mí la pionera en Cochabamba sobre la producción de programas en quechua junto a Radio San Rafael, ¿no? Pero dentro del formato de radionovela. O sea, yo creo que es una continuación porque las personas que trabajaban en San Rafael se pasaron también a SEPRA, ¿no? Como vos, por ejemplo, que estabas dirigiendo la institución. Entonces creo que ha sido una experiencia bastante positiva. Ha dado mucho, creo, a Cochabamba. Ha sido el inicio de lo que ahora es SEPRA. Creo que al llegar yo de Estados Unidos me he sorprendido cómo SEPRA ha crecido con radio FMs aquí, creo en La Paz también, con diferentes medios a nivel de internet, algo un poco, digamos, ya acomodado al tiempo actual. Pero en ese tiempo creo que ha sido una experiencia grata, una experiencia que nunca la voy a olvidar. Gracias a esa estancia, a ese paso por SEPRA, he logrado hacer estos radioteatros, he logrado hacer varios programas, reportajes para televisión, que en ese entonces difundía en Canal 9 de Cochabamba. Antes, si bien recuerdas, estaba, creo, como propietarios la firma FINSA. Ahí José Portugal tenía un programa, Cordialmente Mi Gente. Trabajábamos para ellos, realizando algunos reportajes sobre todo lo que acontecía en Cochabamba a nivel social, ¿no? La pobreza, las necesidades de la gente humilde. Todas esas cosas empezamos nosotros a sacar por ese programa. Y también fui uno de los primeros que con la televisión, con el programa, vinimos a Tarata a tratar de hacer conocer las cosas que tiene y que estaba pasando en ese entonces y que pues necesitábamos que salga adelante o que la gente conozca, como por ejemplo estaba un ingeniero tarateño que radicaba en la Argentina y que estaba de paso por Tarata, tenía la rayuela electrónica, una cosa novedosa en ese tiempo, algo que no se veía y que pues a muchos les encantaba jugar rayuela, pero no en lo tradicional, que regularmente es un adobe con un hoyo en la parte inferior, ¿no? Sino que antes era ya llevado a la electrónica. Entonces, yo creo que SEPRA me ha dado toda esa escuela para que yo pueda incursionar en la televisión y trabajar de esa forma en diferentes medios televisivos en Cochabamba, ¿no? Por un tiempo estuve también leyendo el informativo con voz en off en
en los informativos de Canal 13, Cochabambina de televisión, si no me equivoco, creo que ahora es Unitel. Entonces tuve la suerte de compartir también con periodistas de renombre, ¿no? De ese entonces que estaban trabajando en ese canal. Estuve con Genaro Adolfo Pecas, con Nelson Pacheco, que aprovechando que él trabajaba en radio o en Canal 13, lo traje también a que personificara a Melgarejo, ¿no? Entonces, yo creo que CEPRA me ha abierto bastante el camino para poder incursionar y hacer que pueda entrar con mayor facilidad a los otros medios de comunicación y formar parte también de esa familia, ¿no? De radialistas, de comunicadores, de actores de teatro. Yo recuerdo que actué en una obra que en ese entonces también estaba bien popular, Satuca la Calincha. Nos presentamos en el Teatro Achá, una experiencia bastante grata para mí, me ha traído muchas satisfacciones, pero no tenía ya muchos problemas porque yo ya tenía la escuela de Pío XII, CEPRA, tenía a Manolo Molina también ahí siempre dándonos algunas pautas, algunas recomendaciones de cómo hacer las cosas, así que bueno, no tenía mucho problema y me encantaba, ¿no? Me gustaba hacer ese trabajo. ¿Y cuándo es que decides irte a Estados Unidos? Bueno, lamentablemente en ese entonces, estamos hablando de hace unos 25 años atrás, las oportunidades que se tenían eran pocas, eran pocos canales de televisión, si no me equivoco eran como 3 o 4. Las radios también eran unas cuantas, ¿no? Las oportunidades eran limitadas por la situación económica también. Hace un momento mencionaba que carecíamos de la carrera de comunicación, ¿no? Nos teníamos que enriquecer con talleres, cursillos, seminarios, todo eso. Y por una parte, bueno, por muchas ganas que uno tenía para hacer producción, como yo estaba haciendo todo eso, incursioné, si bien recuerdas, en la televisión haciendo ya pequeños films, short films, como se dice, o cortos films, de algunos cuentos y leyendas de Cochabamba, y empezamos en Tarata, junto al equipo de José Portugal. Habíamos filmado ya un capítulo, ¿no? Pero lamentablemente el poco apoyo que se tenía en ese entonces a este tipo de producciones hacía que estemos limitados de tecnología, de recursos, ¿no? Que se necesitan para hacer este trabajo. Ahora, por ejemplo, tienes la suerte de poder contar con música de película que se puede generar al gusto de uno en la computadora, pero que se puede comprar libres de regalías, ¿no? Que se puede usar abiertamente. Entonces, hay más oportunidad ahora. En ese entonces teníamos que comprar algunos discos de personajes de música clásica, pero no había tanto control, pero también costaba ese material, ¿no? Entonces era un material que sí o sí teníamos que adaptar a las producciones que hacíamos. No había ese requisito, digamos, o ese recurso que ahora tenemos, ¿no? Entonces, una serie de cosas que hacía que uno no tenga todas las facilidades para poder producir, para poder trabajar, y las oportunidades eran tan mínimas, ¿no? Así que, y también, por una parte, bueno, había la necesidad de poder dedicarle un tiempito a la familia, a mis hermanos que estaban también ya empezando a estar ya en una edad de jóvenes, de empezar ya a salir del colegio. Y como digo, en algún tiempo mi familia atravesó una situación delicada. Me tocó pues aprovechar una oportunidad que se me dio para ir a Estados Unidos y dar oportunidad a todo esto, ¿no? Que estaba necesitando la familia. El caso es que mi propósito era ir a Estados Unidos por 1 o 2 años, hacer un estudio de grabación en Cochabamba. Lo primero que pensaba yo era eso, soñaba con eso.
Pensaba que me iba a tomar un par de años y regresar pronto. Pero vi que la situación no es así como se pinta. Y de esos 2 años que yo tenía pensado quedarme en Estados Unidos, pasaron 25 años prácticamente antes de regresar, ¿no? Ahora, mi estancia en Estados Unidos, obviamente, no ha sido fácil como para todos. Hemos tenido situaciones también que sobrellevar, como por ejemplo la dura realidad de recién llegar a Estados Unidos y enfrentarse a un sistema donde uno, si no habla inglés, no tiene papeles, siente la necesidad de, pues, recurrir a veces solo a amigos, ¿no? Depender de algunas situaciones por un tiempo hasta poder uno ponerse al día en todas las cosas que el país mismo requiere. Recuerdo bien, y debo ser honesto en esto, de que para empezar allá primero, empecé como ayudante en construcción. En invierno es difícil encontrar trabajo. Tenía que ver la forma de poder tener el trabajo y el dinero para poder cubrir las cuentas de allá, porque no es barato. Entonces tenía nomás que entrar a trabajar en lo que se me presente. Y uno de esos trabajos es haber entrado a algunos restaurantes a trabajar como lavaplatos por un tiempo. Ya salía, regresaba de nuevo a la casa. El ambiente siempre era entre amigos, entre paisanos. Yo he visto cómo la gente allá se sacrifica, busca desesperadamente, ¿no? Estar siempre al día en el trabajo, en las responsabilidades con la familia que deja en Bolivia. Pero yo creo que en la medida en que cada paisano busca, lo logra, ¿no? Yo no conozco un boliviano que haya fracasado en Estados Unidos. Sinceramente, creo que el boliviano se caracteriza por ser un buen trabajador, por ser un hombre, una persona que va y se acomoda a la realidad de allá, busca sus objetivos, añora a su pueblo, se vuelve, creo, un poco más solidario, siempre se ve, por las redes sociales has debido notar que siempre se están haciendo campañas de recaudaciones, kermeses para ayudar a la gente. Creo que allá la gente es bastante solidaria. Hay comunidades enteras de diferentes áreas de Cochabamba que se ayudan mutuamente, trabajan mancomunadamente, ayudan a uno a que haga su empresa, luego le ayudan al otro y así, ¿no? Entonces, sería ideal que a nivel general pase esto, pero en resumen creo que el boliviano allá es una persona que trabaja duro, que logra sus objetivos en base a ese esfuerzo. En mi caso también me tocó nomás pagar el derecho de piso, hasta que un día yo dije, si no aprendo inglés, no voy a poder conseguir un buen trabajo ni poder conseguir mis objetivos, ¿no? Entonces entré a una escuela por un tiempo y empecé siempre a trabajar en lo que se podía hasta lograr aprender el inglés. Una vez que, bueno, ya me defendía con el inglés y yo era un poco afecto al gimnasio, yo creo que por herencia de parte de mi tío Patricio, de la familia, también de mi tío Félix, que han sido fisiculturistas y también uno Bolivia y el otro Mr. Cochabamba, ¿no? Entonces, creo que viniendo de esa parte, yo siempre he sido afecto también al ejercicio y me metí a los gimnasios a entrenar. Hasta que una oportunidad, una manager me invitó a colaborarle en la traducción de unas personas que habían ido a inscribirse al gimnasio. Yo no tuve problema en eso, hice la traducción y fue ahí que, bueno, después de un par de veces de ayudita que le hice a la manager, me invitó a trabajar primero como mantenimiento, ¿no? Dentro del gimnasio. Y entonces ya había dejado el restaurante, dejar de lavar los platos para entrar a trabajar en un gimnasio haciendo limpieza.
Después de un par de meses, se me dio la oportunidad con los mismos managers, los mismos jefes del gimnasio, quienes vieron que yo hacía ejercicio y me desenvolvía bien con la gente. Y aparte de eso, que alguna gente que venía, inclusive americanos, al verme entrenar y al inscribirse, tenían derecho a 3 sesiones gratis con un entrenador. Entonces ellos me solicitaban. Y en algún momento la manager les decía, él no es entrenador. Entonces la gente, bueno, aceptaban de una forma tranquila, pero la oportunidad se estaba dando hasta que un día me dijo, hay mucha gente que pregunta por vos si eres entrenador, porque aparentemente te ven a hacer ejercicio, te ves como entrenador. Entonces nos gustaría que trabajes con nosotros bajo sueldo como entrenador. Y yo le dije, pero yo no sé nada de, bueno, yo hago ejercicio todo, pero nunca he enseñado, ¿no? La oportunidad fue buena cuando me dijo, nosotros te vamos a pagar por 3 meses un curso intensivo sobre dieta, o sea, alimentación y ejercicios, ¿no? Para enseñar a la gente a hacer rutinas. Entonces yo lo acepté y obviamente fue otro desafío. Entonces empecé a hacer eso y de esa forma durante 5 años trabajé en el Gold Gym, ¿no? Uno de los gimnasios más grandes en Estados Unidos. Como entrenador, ya estuve con sueldo, ya estuve un poquito mejor, independiente ya de depender, digamos, del trabajo de construcción, de todo eso, ¿no? Así que seguí adelante, ya empecé a tocar puertas, a retomar nuevamente mi vocación de comunicador y empecé a buscar talleres, cursos en Estados Unidos para volver a entrar en el medio de la comunicación y empezar a actualizarme, ¿no? De alguna manera en todo lo que es la producción de radio, televisión. Y de esa forma, durante 5 años estuve en el gimnasio y de ahí salté a otro trabajo donde me quedé por 15 años, ¿no? Parece mentira, pero también por referencias y ayuda del gimnasio, algunos entrenadores que trabajábamos juntos, americanos ellos, la mayoría trabajaban en los clubes más importantes de Washington y de Virginia como bouncers, ¿no? Un poquito más de lo que es security o seguridad, ¿no? O lo que en inglés llaman el doorman. Sería como traducir el hombre de la puerta, más o menos, ¿no? Chequeando los IDs, las identificaciones, trabajando con la policía mancomunadamente en caso de que se presenten mareados, borrachos, queriendo entrar al bar y todo eso. Fue algo nuevo, pero se me presentó también por referencias o por recomendación de algunos compañeros entrenadores del gimnasio a poder trabajar en una compañía de seguridad. De esa forma entré a ese trabajo. Lo que yo le vi la oportunidad es que era un trabajo nocturno, entonces yo dije, durante el día yo puedo aprovechar para estudiar. Así que entré a trabajar de noche y durante el día iba al gimnasio a entrenar y también estudiaba. He estudiado, como te decía, cursos de actualización y también tomé cursos nuevos como diseño gráfico, edición, producción para cine, dirección, todo lo que está relacionado a cinematografía, ¿no? Entonces, pasé todos esos cursos, obviamente no son nada baratos, me di maneras, me di modos para poder financiarme los cursos quizá que estaban a mi alcance, pero los he podido hacer, ¿no? De esa forma trabajé como seguridad durante 15 años en una sola compañía y dándome esa oportunidad de poder hacer durante el día lo que me gusta. Y después de un tiempito ya empecé ya a hacer prácticas con todo lo que estaba volviendo a actualizarme y presté mi apoyo de comunicador a diferentes comunidades de Bolivia que radican en Estados Unidos y que trabajan en beneficio también del pueblo, ¿no? Uno de ellos es el COPROTAR, Comité Pro Tarata, que es una agrupación bastante antigua, ¿no? de residentes tarateños que trabajan haciendo una serie de actividades allá para poder financiar a
algunas cosas en el pueblo. Entonces estuve apoyándolos con la parte de comunicación durante un buen tiempo. Una buena experiencia también y algo positivo, porque me alegra que paisanos, residentes tarateños en el exterior, añoren y no se olviden de su pueblo. José Luis, ¿y cuándo es que decides volver de Estados Unidos a Tarata? Bueno, regreso pensando que ya era tiempo, los años pasan, nos vamos haciendo mayores, nos vamos envejeciendo y creo que todo el esfuerzo que uno pone en querer hacer lo que uno quiere, el sueño que uno quiere realizar posible, no debe morirse ahí, ¿no? Entonces yo tuve que tomar la dura decisión de decir, bueno, yo necesito volver a Bolivia, cueste lo que cueste, volver a empezar, no será fácil, y volver a empezar a retomar mi carrera de comunicador, ¿no? Y de esa forma es que yo voy reuniendo todo lo que es necesario para poder formar un estudio de grabación, de producción de televisión. Entonces, la suerte que yo tuve es que, bueno, estaba al alcance mío, porque hay muchas cosas en Estados Unidos que son originales y que a través de Amazon se puede adquirir a un precio bastante bajo, ¿no? Entonces, recurrí a todo eso y fui comprando de a poco todo lo que es necesario para contar con un estudio. Entonces, de esa forma es que tomo la decisión firme de poder volver a Bolivia con la intención precisamente de retomar lo que hace 25 años había dejado, ¿no? Creo que no ha sido en vano, sinceramente, Tino, pues este tiempo que yo he estado en allá me ha servido para dar cierta comodidad a mi familia, principalmente a mi madre, que lamentablemente hace 5 meses atrás nos ha dejado, ¿no? Que en paz descanse, pero que en vida he tratado de que ella realmente disfrute de todo lo que tal vez en algún momento ella había deseado y nunca había pensado tener. O sea que sabiendo que ya había cumplido yo con todo eso, entonces tomé la firme decisión también de regresar y empezar con esto de la comunicación, que creo no es fácil volver a empezar. He tenido una serie de dificultades, pero ahí estamos, entrando, y gracias también al apoyo de muchos amigos, muchos profesionales, ¿no? que me están dando la oportunidad de hacer lo que tanto me gusta. José Luis, ya para concluir con la entrevista, ¿a qué actividad comunicacional te estás dedicando ahora en Tarata? Bueno, mira, Tino, como tú sabes y me conoces desde hace mucho tiempo, mi fuerte es indudablemente el escribir libretos para radio, televisión, pero dentro del formato, digamos, de radionovela, telenovela. Me gusta mucho hacer producir historias, ¿no? Indudablemente que la suerte que he tenido de contar con seminarios, cursos, enseñanzas de grandes comunicadores, me ha dado también aprender una rama de la comunicación que es hacer las noticias, reportajes, documentales. Y en ese sentido, mi propósito siempre ha sido venir directamente a Cochabamba para volver a retomar el equipo que antes yo tenía y en base a ellos hacer un nuevo equipo de personas con el objetivo de producir este tipo de programas, ¿no? De tipo telenovelas o películas. Ese es mi objetivo. Pero de repente se presenta la pandemia, se presenta esta situación tan difícil para todos. Hemos perdido, tú sabes, a muchos amigos, compañeros de la radiodifusión. Me ha replegado, ¿no? En Tarata obligatoriamente, ¿no? He estado aquí necesariamente haciendo la cuarentena y esperando que todo pase. Pero creo que también aquí se me presentó la oportunidad de poder hacer comunicación en vista de que, bueno,
Tarata es un pueblo pequeño, obviamente es rico en cultura, en tradiciones, en todo, pero carecía de información, ¿no? Había mucha necesidad de poder hacer conocer a la gente sobre la situación de salud que se estaba dando aquí en Tarata, y no había un medio, ¿no? No había un medio. Entonces, en primera instancia, fui invitado por la alcaldía anterior, ¿no? De la gestión anterior, a trabajar de manera particular, haciendo un contrato eventual, con ese objetivo de poder informar a la gente todas las decisiones del COE, todas las situaciones que estaba trayendo la pandemia en Tarata. Entonces, yo acepté. Mi intención ha sido siempre eso, de informar, pero lamentablemente ha sido, digamos, criticado el trabajo por mucha gente opositor al MAS, ¿no? Porque el alcalde de la anterior gestión era del MAS. Entonces yo entré ahí no como partidario del MAS, sino entré con un contrato como consultor en línea, haciendo este tipo de una serie de producciones que nada tenía que ver con el partido, ¿no? Pero lamentablemente se dio la confusión en la población y fui criticado, fui, digamos, amonestado, fui, digamos, invitado, en cierta manera, a dejar este medio, ¿no? Porque aparentemente se estaba beneficiando el MAS, ¿no? Entonces, era tanto, digamos, como pueblo pequeño, y todos nos conocemos, obviamente, fue un poco penoso para mí, triste también, ver cómo algunos amigos de infancia se me volcaron y me dieron la espalda por el simplemente hecho de haber entrado a la alcaldía, ¿no? Y haber, digamos, tratado y tener la intención de comunicar, ¿no? Fue muy triste situación por la que después de 3 meses de haber colaborado con ellos me vi en la necesidad de renunciar. Renuncié y pues pasó un año de ese entonces, y a esta altura, estimado Tino, pues es la misma población es lo más anecdótico que puedo no mencionarte, la misma población que vive en Estados Unidos, que vive aquí en Tarata y todo, que se encuentra en la desinformación completa, que no hay medios que comuniquen con veracidad o promuevan, ¿no? A la discusión, a entrar, digamos, en debate en algunas circunstancias y conocer un poco más sobre la cultura de Tarata, el arte, todo lo que nos envuelve, porque es un pueblo pequeño, pero es rico en muchas cosas, ¿no? Entonces, es necesario tener un medio que, bueno, saque afuera todo lo que es realmente Tarata, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me llaman de Estados Unidos, ¿ya? Y me preguntan y me dicen, ¿qué pasa, no? Con esta situación de la radiodifusión, de tu trabajo, que por qué ya no haces, que necesitamos saber, que lo que normalmente estamos viendo son transmisiones de velorios, entierros, que es un poco triste todo, pero que más son familiares y que nada tienen que ver, digamos, con el círculo de Tarata, ¿no? Entonces, bueno, yo les dije que, bueno, si yo hacía ese trabajo era porque en cierta manera estaba pagando la alcaldía, ¿no? Y que ahora no había un medio que pueda financiar este trabajo, que tú sabes es muy costoso, ¿no? Entonces, allá se reunieron un par de amigos y fue uno que tomó la iniciativa, don Héctor Salinas, que me propone ser parte del equipo de Holsac Televisión ahora como productor ejecutivo, ¿no? Y en esa medida él se compromete a trabajar mancomunadamente en la parte financiera. Él es ya una persona que se ha superado, que se ha esforzado, ha dado muchas satisfacciones a su familia, también ha estudiado allá, le gusta mucho la construcción, hace construcciones grandes. Entonces él y su compañía pues deciden ser como los patrocinadores prácticamente, para que se pueda volver a retomar este trabajo de comunicación, ¿no?
Y creo que eso está motivando a que muchos paisanos realmente hayan visto esa necesidad y hayan valorado el trabajo que yo estaba haciendo y creo que ahora todo el pueblo está viendo con buenos ojos el regreso de Holsar Televisión y estamos empezando a provocar eso, ¿no? En Tarata, que, bueno, la gente empiece en base a las noticias también a formular ya cosas más serias, más ciertas, que no se manipule informaciones, ¿no? Entonces ya estamos poco a poco avanzando y espero que a este objetivo se sumen más paisanos y podamos hacer un equipo grande que realmente podamos hacer un bonito trabajo de comunicación aquí en el pueblo. Bueno, José Luis, ha sido grato conversar contigo. Te pediría que te despidas del público que va a ver el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Bueno, estimado Tino, sinceramente te agradezco haberme invitado. Ha sido una sorpresa para mí. Me asustó prácticamente, como te dije en un momento. Me puso nervioso porque realmente yo no estoy acostumbrado a dar entrevistas. Puedo hacer yo las entrevistas, pero no en esta situación. O sea que muchísimas gracias por esta oportunidad que me has dado y espero que, bueno, desearte también los mejores éxitos. Veo que el programa que diriges ha abarcado bastante. Es un programa que ya es regular en su transmisión. Es un programa que yo veo que ya llega a mucha gente en todo el mundo y que está apoyando, ¿no? Entonces, los mejores éxitos para ti, Tino, y a mis queridos paisanos tarateños, llamarles siempre a la unidad y a seguir trabajando en bien del pueblo, a unirnos como todos, como solo un equipo se puede hablar, y pues levantar siempre adelante lo que es Tarata en su riqueza cultural, en sus riquezas de gastronomía, folclore y todo, ¿no? Música, deportes y todo. Bueno, José Luis, ha sido grato conversar contigo en Memorias que Perduran. José Luis nos ha señalado que nació en Gallagua en siglo XX, que transcurrió su infancia hasta los 6-7 años y luego fue Tarata el espacio donde vino a ubicarse junto a los hermanos, el papá, la mamá. Estudió la primaria, el intermedio, la secundaria y una vez bachiller volvió a siglo XX para incorporarse a Radio Pío XII y hacer el trabajo radiofónico en su calidad de operador. Luego volvió a Cochabamba, incursionó en varios medios de comunicación social y principalmente el Centro de Producción Radiofónica, donde cultivó el talento para desarrollar radiodramas, radionovelas y luego incursionar en la producción propia, siendo él el libretista, el director de la producción de estas radionovelas, que sin duda también fueron en aquel tiempo un buen aporte. Estamos hablando de San Francisco de Asís, de San Antonio de Padua, de Melgarejo, en fin, producción radiofónica que ha logrado también su espacio en diferentes medios radiofónicos, no solo en el ámbito de Cochabamba, también en el país. Pero también ha sido grato saber que José Luis en Estados Unidos ha permanecido 25 años intentando desarrollar un trabajo en diferentes espacios laborales hasta que al final también terminó incursionando en los medios de comunicación social. Su retorno a Tarata, la provincia donde él ha permanecido demasiado tiempo en su infancia, su adolescencia, diríamos que ahora es el espacio donde está desarrollando su talento comunicacional. Le deseamos suerte y esperamos que ese su aporte en la televisión en Tarata le permita también abarcar y desarrollar con iniciativa, con creatividad,
aquello que él sabe hacer, la televisión. Bueno, agradecerles a quienes siguen el programa Memorias que Perduran a través de Facebook y a través de YouTube, que nos permiten llegar no solo a un público cochabambino, también un público nacional e internacional. Ha sido grato estar con ustedes. Hasta pronto, José Luis. Gracias y suerte en todo. Gracias.